Renata y les doy la bienvenida a Romper el Silencio, un espacio para dialogar sobre la violencia del género y los retos que aún enfrentamos con la lucha de la igualdad y la inclusión en México. Hoy discutiremos aspectos claves sobre este tema, desde sus manifestaciones hasta las soluciones que podemos impulsar. Nos acompañan 5 grandes especialistas en este tema. Hola, gracias por la invitación. Soy Mariela y soy una especialista en estudios de género y trabajo en investigación sobre violencia de género y políticas de equidad. Hola, mucho gusto. Yo soy María José. Un placer por estar aquí con ustedes y les agradezco por haberme dado esta oportunidad de poder estar aquí en este podcast. Pues nada, yo soy una activista por los derechos de las mujeres y trabajo en organizaciones que apoyan a mujeres víctimas que son víctimas de violencia. Mi compromiso es contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las mujeres puedan vivir libres y seguras. Gracias por la oportunidad. Soy Vanessa y soy una abogada especialista en derechos humanos desde un ámbito legal y me enfoco en la protección de víctimas de violencia de género. Hola, primero quería agradecer por la invitación y mi nombre es Jesús. Es un honor estar aquí con ustedes, como ya mencioné, y yo soy un especialista en diversidad e inclusión. Mi trabajo se centra en la lucha por la inclusión de grupos vulnerables, incluyendo la comunidad LGBTQ+. Bueno, gracias por la invitación, Renata. Soy Paulette y soy una experta en tecnología y violencia digital, especializada en los impactos de la violencia digital y el derecho a la privacidad. Para empezar, es importante que entendamos qué es la violencia de género. ¿Cómo la definimos? Bueno, sabemos que la ONU define la violencia de género como cualquier acto que cause daño físico, psicológico, sexual o económico a una persona por razón de su género, basándose en relaciones de poder desiguales y que afecta principalmente a las mujeres y la comunidad LGBTQ+. ¿Y cuáles son sus manifestaciones más comunes en México? Bueno, pues fíjate que en México la violencia se genera y se da en muchos ámbitos. Exactamente, la violencia de género se manifiesta de muchas formas. En primer lugar tenemos la violencia física, que es probablemente la más visible, como los golpes, las agresiones o los asesinatos. Pero la violencia de género también incluye otras formas más sutiles, pero igualmente destructivas. La violencia psicológica es una de estas formas. Aunque no deja marcas físicas, sus efectos son devastadores. La humillación constante, el control emocional, las amenazas y la intimidación son algunos ejemplos de esta. También podemos considerar otra forma de violencia como la violencia económica, que es cuando una persona, generalmente el hombre, controla los recursos financieros de su pareja, lo que genera una dependencia económica y limita la autonomía de la víctima. Y por supuesto, no nos podemos olvidar de la violencia sexual, desde el acoso callejero hasta la violación. Esta forma de violencia tiene profundidades y consecuencias en la salud física y mental de las víctimas. Y eso es crucial, mencionar que en México la violencia de género sigue siendo un problema extremadamente grave. Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, o sea, la INEGI, 7 de cada 10 mujeres han experimentado algún tipo de violencia en su vida. Esto no solo es alarmante, sino que refleja una profunda desigualdad estructural. Además, hay obstáculos en el acceso a la justicia. Muchas víctimas no denuncian por miedo a represalias o porque no confían en las instituciones. Ahora abordemos los principales retos para lograr la igualdad y la inclusión de género. ¿Cuáles son los más urgentes? Bueno, uno de los principales retos es la discriminación estructural. En México, una amplia mayoría de la población enfrenta esta discriminación. Ahora, ¿qué es la exclusión sistemática de grupos sociales de sus derechos? También se le conoce como desigualdad estructural. Esta no solo afecta a las mujeres, sino también a las personas trans y a otros grupos históricamente excluidos. La complejidad del fenómeno es tal que no depende únicamente de decisiones conscientes o actos intencionales, sino que está inscrito en el funcionamiento cotidiano de nuestra sociedad y sus instituciones. También debemos considerar que la educación con perspectivas de género es clave.
De acuerdo con Azucena Solís, la investigadora y experta en temas de género, una educación con perspectiva de género implica la información de la nueva personalidad del individuo sobre la base de la equidad entre los sexos, buscando alternativas que le permitan acceder de manera igualitaria a los servicios que brindan el sistema educativo, que gradualmente se transforma y sin discriminación. Es decir, si no educamos en igualdad, seguiremos repitiendo patrones de violencia y discriminación. En el ámbito legal necesitamos fortalecer las leyes y garantizar su cumplimiento. La impunidad es un gran problema en México y para fortalecer las leyes que garanticen la igualdad de género se pueden promover políticas públicas y reformas que transformen las relaciones desiguales de género. ¿Y qué pasa con el ámbito laboral? Bueno, la brecha salarial y el acoso laboral siguen siendo barreras. Las mujeres y personas LGBTQ+ enfrentan más obstáculos para acceder a puestos de liderazgo. La equidad de género en el ámbito laboral implica más que una simple representación numérica equitativa de hombres y mujeres. Se trata de garantizar igualdad de oportunidades, remuneraciones justas, acceso a roles de liderazgo y un entorno laboral libre de discriminación y sesgos. El mundo digital ha cambiado la forma en que se ejerce la violencia de género. ¿Cómo se relacionan la tecnología y el derecho en este tema? Bueno, pues la violencia digital ha aumentado con el uso masivo de redes sociales. Muchas mujeres y activistas enfrentan acoso, amenazas y la difusión no consentida de imágenes íntimas. Un 21% de la población de 12 años que utilizó Internet en 2020 fue víctima del ciberacoso en los últimos 12 meses. Esto equivale a 16.1 millones de personas usuarias de Internet a través de cualquier dispositivo durante 2020 en México. También recuerdo que la UNICEF mencionó a este tipo de violencia y se disparó a nivel mundial de manera alarmante en el periodo de pandemia, ya que los niños y niñas y adolescentes en todo el mundo se vieron con la necesidad de pasar el tiempo conectados a Internet para poder seguir con sus programas escolares como medio de socialización. Ese tema trajo consigo estas actividades en línea, haciéndolos lamentablemente más vulnerables en el sistema digital. Así es, también consideremos que en México la ley Olimpia no se refiere a una ley como tal, sino a un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer la violencia digital y sancionar los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales, también conocida como ciberviolencia. Esto fue un avance muy importante porque penaliza la violencia digital. Sin embargo, aún hay vacíos legales y muchas víctimas que aún no saben cómo denunciar. ¿Qué podemos hacer para protegernos del entorno digital? Bueno, pues para protegernos, la UNICEF nos dice que pensemos 2 veces antes de publicar o compartir algo en plataformas digitales, porque puede permanecer en línea para siempre y ser utilizado más adelante para hacernos daño. Tampoco es recomendado dar detalles personales como la dirección, el número telefónico o el número de la escuela o algún sitio donde concurras. También debemos aprender sobre los ajustes de privacidad de nuestras aplicaciones favoritas para las redes sociales. Para cerrar, me gustaría que cada uno compartiera un mensaje final sobre la violencia de género y la inclusión. La violencia de género es un problema estructural que no desaparecerá hasta que trabajemos en educación y políticas de equidad. Bueno, el mensaje que yo quiero dejar es que no basta con leyes, necesitamos cambios culturales y sociales para erradicar la violencia y la discriminación. Es fundamental exigir justicia y apoyar a las víctimas para que no sientan miedo de denunciar. Bueno, lo último que quiero comentar por mi parte es que la inclusión no es solo una meta, es un derecho. Todos merecemos vivir sin miedo ni discriminación. Algo que yo les puedo aconsejar es que en el ámbito legal debemos seguir impulsando las leyes más fuertes y fomentar el uso responsable de la tecnología. Agradezco a cada uno de ustedes por su tiempo y conocimiento. La lucha contra la violencia de género es una tarea para toda la sociedad. Gracias por acompañarnos en Rompiendo el Silencio. Nos escuchamos en un próximo episodio.